Chicos, buen día, nuevamente bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a dar continuidad a nuestra temática de estadística y recordemos allí que estábamos estudiando de cómo calcular la moda y la mediana para datos agrupados. Entonces vamos allá. Tener presente que estamos trabajando con datos agrupados, listo. Allí en grados anteriores pues trabajamos con datos no agrupados y pues allí había más facilidad y vamos a recordar un poco con este ejemplo. ¿Qué es la moda y qué es la mediana? Entonces ahí tenemos ese conjunto de datos o esos valores. Recordemos que en aquella oportunidad los ordenábamos de menor a mayor. La moda es el número que más se repite. Aquí observamos que el 1 se repite 3 veces. No hay ningún otro número que se repita más de 3 veces o 3 veces. Entonces esa es mi moda. Si existiese otro número que se repitiera 3 veces, bueno, estaríamos hablando que hay dos modas. Y bueno, para nuestro caso, en llegase el contexto a presentarse esta situación, que hay dos modas, siempre vamos a tomar la primera. Vamos a tomar la primera de nuestra tabla de frecuencia. Recordemos que nuestra tabla de frecuencia es súper importante porque a partir de ella vamos a obtener los datos para reemplazarlos en las ecuaciones correspondientes de moda y mediana. Listo, entonces esa es la moda, el dato que más se repite. Para calcular la mediana hacíamos esto: el primero con el último formábamos parejas, el segundo con el penúltimo, tercero con el antepenúltimo y así sucesivamente. Y aquí nos topamos con dos números de la mitad. Tengo esos dos números, el 3 y el 4. Entonces lo que se hacía allí es sumarlos y se divide en 2. 3 más 4 me da 7 y el 7 lo divido en 2 y eso me da como resultado 3,5. Y por eso esa es mi mediana, es el dato de la mitad dentro de todo ese conjunto de valores. Entonces recordemos que esto es para datos no agrupados. Entonces vamos a entrar en contexto con los datos agrupados para calcular la moda y la mediana. Bien importante, chicos, conocer esa ecuación, tenerla muy presente y bueno, más adelante les explicaré qué significa cada variable. Esta es mi ecuación para calcular la moda, esta que vemos allí. Y la moda está representada por M sub O. M sub O significa moda. Importante, para calcular la moda debo tener la tabla de frecuencias. ¿Qué debo tener presente para calcular la moda? Debo tener presente, y esto es súper importante, mi F mayor. ¿Quién es F? Mi frecuencia absoluta mayor. Entonces repito, para calcular mi moda, dentro de mi tabla de frecuencias determino o observo si a través de la observación resalto esa frecuencia absoluta mayor. Entonces vamos a ver eso en la aplicación a través de una situación problema, cómo aplicamos esa ecuación y cómo obtenemos la moda para ciertos ejercicios. Bien, tenemos esta tabla de frecuencias. Esta tabla de este ejercicio está en la página del libro, en la página 238. Entonces vamos a calcular la moda. Allí el ejercicio habla de clase modal, hace referencia a la moda, y clase mediana es nuestra mediana. ¿Listo? Entonces, para tener presente allí esos dos conceptos. Bueno, entonces vamos a aplicar nuestra ecuación. Allí está. Pero ¿qué es LI? ¿Qué es FI? ¿Qué es FI menos 1? ¿Qué es AI? ¿Qué es FI más 1? Todas esas variables que representan. Entonces recordemos que para iniciar a calcular la moda me concentro en mi frecuencia absoluta mayor. Entonces me centro en esta columna, puesto que es de mi frecuencia absoluta, y observo cuál de esos números es el mayor. Entonces a través de la observación ya encontré que mi número mayor es el 17. Entonces, como es mi 17, resalto
esa fila, ya que esos números, el 150, el 200 y el 17 en particular, los vamos a usar en nuestra ecuación, en nuestra relación o ecuación para calcular la moda. Listo, pero entonces ¿quién es LI? ¿Sí? Entonces, importante identificar y no perder de vista mi frecuencia absoluta mayor. Ya sabemos que es 17. Entonces, chicos, LI representa el límite inferior. ¿Cómo lo obtenemos? Ya resaltamos allí mi fila donde está el valor de la frecuencia mayor y mi límite inferior. Observamos que allí está la clase, ese intervalo de 150 a 200. Entonces mi límite inferior es el menor número de los dos o el valor que está a la izquierda. Tener presente que esa coma me separa los dos números. No confundir con la coma decimal, sencillamente esa coma es para separar los números de 150 a 199. Entonces tener presente eso allí. Bien, ¿qué es FI? FI, chicos, es mi frecuencia absoluta mayor. Entonces allí donde está FI, aquí hay otra FI, aquí hay otra FI. FI menos 1 ya representa otro valor. FI menos 1 es mi frecuencia absoluta anterior a la frecuencia mayor. Listo, entonces observemos que allí mi frecuencia de trabajo, la mayor es 17, la anterior según mi tabla de frecuencia, ¿no? Porque si hablamos cuál es el número anterior al 17 sería el 16, pero así no es. Es mi frecuencia absoluta anterior, ese menos 1 significa anterior, pero con respecto a la tabla. Y ahí observamos que el que está antes del 17, subimos, es el número 4. Bien, FI más 1, entonces aquí es el posterior, el siguiente a mi frecuencia absoluta mayor. En este caso, bueno, mi frecuencia, repito, absoluta es 17, mi frecuencia de trabajo, y la posterior es el número 7. Entonces FI más 1 lo voy a reemplazar por mi 7. Listo, entonces una vez identificadas estas variables, procedemos a reemplazarlo. ¿Y qué es A sub I? Este valor de acá, A sub I, representa la diferencia, la resta entre este intervalo, ¿sí? A 200 le quito 150. Y observemos que la clase en cada grupo de valores vamos contando de 50 en 50, ¿no? De 0 a 50 hay 50, de 50 a 100 hay 50, de 100 a 150 hay otros 50, 150 a 200 hay 50 y de 200 a 250 hay nuevamente 50. Entonces ese va a ser mi valor de A sub I. Listo, es la diferencia o el tamaño de mi intervalo. Listo, entonces lo podemos también detectar o calcular como 200 concentrados pues allí en mi fila de trabajo, que es la que está encerrada con rojo, ¿no? Y pues ya sabemos que esa resta nos da como resultado 50 y la A sub I corresponde a ese valor 50. Entonces, y una vez identificadas todas las variables, procedemos a hacer el reemplazo, las letras pues por los números. Tener presente la forma en que ingresamos los datos en la calculadora, no llegar allá a confundirnos. Ingresamos todos esos valores en la calculadora tal cual como los visualizamos y obtengo como resultado 178,26. Una forma de corroborar, chicos, que mi valor, mi respuesta, en este caso mi moda, es correcta, una forma de determinarlo es que este número, el 178,26, tiene que estar entre mi intervalo de trabajo. ¿Sí? Recordemos que mi intervalo de trabajo son los números que están entre 150 a 200. Entonces el 178,26 por supuesto que está allí entre esos números de 150 a 200,
Y bueno, entonces de esa manera verifico, corroboro que mi moda es la correcta. Listo, entonces bueno, nos puede dar otro valor entre esos dos intervalos y bueno, podríamos también asumir que es correcto. Entonces tener presente allí los valores, reemplazarlos correctamente e ingresarlos en la calculadora también de forma adecuada para no cometer algún error. Listo, entonces todo esto corresponde a la moda. Entonces partimos de que de mi frecuencia absoluta mayor, que en este caso es el 17, y resalto allí toda esa fila. Ahí está el rectángulo en rojo, que me indica pues mis números de trabajo o mi fila de trabajo. Listo, chicos, entonces hasta aquí la moda. Para calcular la mediana también tenemos una ecuación. Allí está la mediana, bueno, se representa con m sub e. Esa m y esa e allí representa la mediana. Bien, entonces para hallar la mediana, bueno, aquí va mediana. Para calcular la mediana debo tener también mi tabla de frecuencia. Súper importante para calcular estos dos valores, tener mi tabla de frecuencia. Y chicos, en la moda, ¿con qué inicio? Inicio con mi frecuencia absoluta mayor. Aquí para la mediana, ¿con qué inicio? Con n. ¿Pero quién es n? N es el total de datos, el total de datos a analizar. Entonces ocurre algo particular con ese total de datos. Si el total de datos es impar, es decir, la cantidad de datos es un número impar, ese número, ejemplo, tengo 49 datos, 37 datos, 85 datos, le sumo 1 cuando es impar. Entonces hablemos del número 33. Tengo 33 datos, 33 es impar, le sumo 1, me da 34 y lo divido en 2. Entonces allí me daría 17. Bien, ¿qué ocurre si el número es par? Si la cantidad de datos es par, 20 datos, 32 datos, 24 datos, esa cantidad de datos, hablemos de 24, yo la divido en 2, sería 12. Entonces es súper importante identificar cuántos datos tengo yo de trabajo, con cuántos datos voy a trabajar para proceder a sumarle 1 y dividirlo en 2 o sencillamente dividirlo en 2. Entonces súper importante eso. Vamos a pasar al mismo ejercicio, vamos a calcular la mediana. ¿Listo? Entonces repito, para la mediana partimos de n. Para calcular mi mediana debo de conocer n y recordemos que n es el total de datos con los cuales yo voy a trabajar. ¿De dónde saco ese total de datos? Bueno, vamos allá. El mismo ejercicio, página 238. Entonces vamos a calcular la mediana. Chicos, n es el total de datos. ¿Y cómo obtengo de una tabla de frecuencias el total de datos? Es 50, es el último número. Aquí voy a señalar mi último número de la columna de frecuencia acumulada. Mi último número me representa el total de datos. Es 50. 50 datos tengo allí en esa tabla de frecuencias. Entonces mi 50 es par, ¿no? Recordemos, identificamos primero el número de datos, ya lo tengo, es 50, que corresponde a la variable, a la letra n, y lo divido en 2. Entonces recordemos que cuando es par, sencillamente lo divido en 2 y obtengo como resultado 25. Bien, ¿qué hago con ese 25? Luego buscamos que ese 25 esté en mi frecuencia, en la columna de frecuencia acumulada. Entonces aquí encontramos el 10, el 22, el 26, 43 y 50. Uy, no está el 25, ¿no? Entonces, cuando no está, pasamos al siguiente número. Sí, vamos aumentando el 26. Ah, el 26 sí está. Y así sucesivamente hasta encontrarlo. Bueno, ejemplo, si esta división me hubiese dado 23,
el 23 ahí en mi columna de frecuencia acumulada no está, avanzo al siguiente que sería 24, que voy de manera consecutiva al número. El 24 tampoco está, el 24 no está, el 25 tampoco, el 26, sí está el 26, ¿listo? Entonces de esa manera determinamos con cuál frecuencia acumulada y con cuál fila de valores, fila de datos voy a trabajar para reemplazar esos números por las variables que están allí en la ecuación. Listo, entonces tener presente que parto yo de n, repito, y como es par sencillamente lo divido en 2 y me da 25, y luego procedo a buscar ese número en mi frecuencia acumulada. Como no está, entonces prosigo al siguiente número de manera consecutiva, ¿no? Consecutiva, entonces sería el 26, y el 26 ahí observamos que sí está. Otra cosa, chicos, en caso de que estuviese el 25, en este caso nuestra división nos dio el 25, mi respuesta, es decir, mi mediana, sería mi límite superior. En este caso, bueno, sería 150. Hagamos el ejemplo, mi división me dio 26. Listo, mi división me dio 26. El 26 está ahí en mi frecuencia acumulada, ¿no? Aquí observamos el 26, ahí está encerrado en rojo. Y automáticamente mi mediana, sin necesidad de aplicar la ecuación, chicos, automáticamente mi mediana es el límite superior, que correspondería al 150. ¿Sí? Y me olvido de la ecuación que está allí en negro. Automáticamente saco allí mi mediana si el dato de la división, del proceder del total de datos, si mi dato está allí en la frecuencia acumulada, es mi límite superior. Entonces tener presente eso. Bien, como no es el caso, borrando aquí para no confundirnos con lo que vamos a hacer a continuación. Listo, chicos, entonces reemplazo los valores. LI ya lo conocemos, es mi límite inferior, que es ¿quién? Aquí está mi límite inferior, 100. Ahí observamos el 100. N dividido en 2, ya sabemos que N es 50, lo dividimos en 2, me da 25, y allí está el número 25. La frecuencia, observen que aquí esa F está en mayúscula. La F en mayúscula en estadística representa la frecuencia acumulada. Y como dice -1, ya sé que mi frecuencia de trabajo es 26 y la anterior sería 22, ¿no? La anterior en la tabla, 22. Entonces, aquí encontramos este 22, sale de allí. F sub i es mi denominador. Mi denominador, F minúscula, recordemos que es frecuencia absoluta. ¿Y de dónde la obtengo? De mi frecuencia absoluta de trabajo, que corresponde a la fila seleccionada. Entonces es importante resaltar allí los números de trabajo, mi fila de trabajo. Entonces ahí observamos que el 4 es mi denominador, y el 50, la A sub i, siempre se va a mantener, es el tamaño del intervalo, y es lo mismo que para la moda, ¿no? El conteo aquí en la clase, nuestros intervalos de 0 a 50 hay 50, de 50 a 100 hay 50, listo. Ese conteo me determina mi A sub i. Entonces allí este número se mantiene, ¿sí? Se mantiene para la moda y la mediana, se conserva. Listo, ingreso todo eso en mi calculadora y obtengo como resultado 137,5. De igual manera, chicos, para verificar, bueno, una forma de corroborar que mi respuesta es la correcta, ese número debe de estar entre mi intervalo de trabajo. Entonces recordemos que mi intervalo de trabajo va de 100 a 150. Entonces, ¿será que el 137,5 está allí entre 100 y 150? Por supuesto que sí. Entonces ahí hay una garantía de que mi mediana es la correcta, es la correcta. Listo, entonces esta es la forma
en que se calcula la moda y la mediana. Bien, vamos a proceder con este otro ejercicio. Me dice que completa allí mi tabla de frecuencias y calcule la moda y la mediana. Entonces vamos allá. No tengo más información sino solo la que se muestra ahí en la tabla, pero recordemos que mi frecuencia acumulada, inicio con mi mismo valor 8,8, por eso ya aparece ese 8. Y recordemos que mi frecuencia acumulada aparece de una suma en diagonal, es decir, 8, vamos aquí a utilizar otro color. Este 8 de mi frecuencia acumulada sumada con este número que está allí, que es el que debemos de calcular, me tiene que dar 30. 30 más 12 me tiene que dar este número de acá, y así sucesivamente. Entonces, ¿a qué número le sumo 8 para que me dé 30? Bueno, ahí está mi ecuación de la moda y mi ecuación de la mediana. Entonces 22 más 8 me da 30, por eso allí está el 22. 30 más 12, ¿cuánto es? 42, entonces allí aparece el 42. 42 más 5, si recordemos que es en diagonal, y la respuesta la coloco enfrente. 42 más 5 es 47. 47. 47 más 9 es 56. ¿A qué número le sumo 56 para que me dé 70? Aquí está, 56 más el número que está acá me tiene que dar ¿cuánto? 70. Entonces el número es 14. 56 más 14 es 70. 70 más 5 es 75. ¿Y qué número le sumo a 75 para que me dé 80? Nuevamente 5. Entonces de esa manera completamos mi tabla de frecuencia. Bien, entonces vamos a calcular la moda. ¿Cómo iniciamos a calcular la moda? ¿Qué tenemos presente? Mi frecuencia absoluta mayor. Mayor. ¿Cuál es mi frecuencia absoluta mayor? Es 22. Entonces aquí está mi 22. ¿Sí? No hay ninguna otra frecuencia mayor. Y voy a resaltar acá con azul toda esta fila de trabajo. ¿Sí? Con estos números son los que yo voy a trabajar y empiezo a reemplazarlos allí en mi ecuación. El límite inferior, fíjense que 153 es el primer número del intervalo, ¿no? FI, FI va a ser 22, el valor de la frecuencia mayor, el detectado. FI menos 1, allí está cuál es el dato de la frecuencia anterior a la que yo seleccioné. Y ojo, recuerden que es de mi tabla de frecuencias, el anterior es el 8, por eso aquí aparece el 8. Bien, fíjense que el numerador es exactamente igual a mi primera parte del denominador, y f sub i más 1, recordemos que es mi dato, el siguiente a mi frecuencia mayor absoluta, ¿no? Entonces el número siguiente a 22 en mi tabla es 12, y por eso aparece aquí el número 12. A sub i, recordemos que es el conteo. Entonces observemos en mi primer intervalo que va de 150 a 153. ¿Cuántos números hay? Hay 3. 150 más 3 me da 153, y así sucesivamente con todos. 156 más 3, 159, y observen que en todos los intervalos se mantiene el mismo tamaño. ¿Sí? Ese se llama tamaño del intervalo. Entonces de allí aparece el número 3 porque estoy contando ahí en esa primera columna de 3 en 3, ¿no? 150, 153, 156, 159, listo. Reemplazo los valores, los ingreso a mi calculadora y obtengo que mi moda es 154,75. Verifico que ese número esté dentro de mi intervalo de trabajo. Aquí mi intervalo de trabajo, ¿cuál es? Entre
los números, bueno, entre 150 a 156, y observamos que el 154 efectivamente está allí entre esos dos números, y puedo decir que esa es mi moda para ese conjunto de datos. Bien, entonces vamos a calcular la mediana. Ahí está mi ecuación para calcular la mediana, y recordemos qué debo tener presente o con qué inicio para calcular mi mediana. El número mayor, el total de datos, ¿no? ¿Cómo tengo el total de datos? Recordemos que es el último número de mi frecuencia acumulada. N para este ejercicio, N es igual a 80. Bien, entonces de allí partimos para calcular la mediana. Tener presente que a partir, bueno, una vez identificada mi frecuencia acumulada mayor, verifico si es par o es impar, ¿no? Recordemos que si es par hago algo y si es impar hago algo. Bien, entonces como mi número es par, sencillamente lo divido en 2, y 80 dividido en 2 pues me da 40, ¿no? 40, entonces el 40 lo voy a buscar en mi frecuencia acumulada y en esa columna, y observo que el 40 no está. Entonces le sumamos 1, el 41 tampoco está. Vuelvo y le sumo 1, me da 42. Ah, listo, el 42, observen que allí está. Voy a encerrar esa fila de trabajo en rojo. Entonces observen que allí está el 42 en mi frecuencia acumulada. Para mi mediana yo resalto, me concentro en mi frecuencia acumulada. En la moda me concentro en mi frecuencia absoluta. Entonces tener presente esos dos datos, no confundirlos. Bien, LI es mi límite inferior, en este caso sería 156. N-2, N ya sé que es 80. N es 80. Lo divido en 2, bueno, me da 40. Allí sale el 40. ¿Y cuál es mi frecuencia? Recordemos que F mayúscula es mi frecuencia acumulada, y como está allí menos 1 es mi frecuencia acumulada anterior a la que a la determinada o la calculada o a la de mi trabajo, que en este caso es 42. ¿Cuál es? Perdón, bueno, esa es la de mi trabajo, ¿no? La anterior es 30, perdón, la anterior es 30, y por eso aparece allí el 30. Y FI es mi frecuencia absoluta de trabajo, y observemos en mi tabla que esta FI, mi frecuencia de trabajo, por eso resalto allí el intervalo, el que encerré en rojo, para, bueno, no confundirme e identificar rápidamente los valores. Entonces allí aparece el 12, aquí vemos en el denominador el 12, y lo que les mencionaba hace un rato, A sub I para la mediana y para la moda, fíjense que es el mismo número, se conserva. Ingreso eso en la calculadora, tener cuidado allí con la digitada, en el momento de ingresar los datos, y obtengo que mi respuesta es 158,5. Corroboro, al igual que la moda, si ese número está entre mi frecuencia, perdón, entre mi clase de trabajo. Si mi clase de trabajo para la mediana es 156 a 159, y 158,5 está allí entre ese conjunto de datos. Entonces otra situación, 80 datos, en el anterior teníamos menos datos. El contexto, bueno, la forma de aplicar las ecuaciones, las variables es la misma, se mantiene. Y bueno, aquí la situación de este problema, de esta tabla de frecuencia, era que debíamos completarla, ¿no? Entonces recordar allí esa parte que estudiamos en el primer periodo, de cómo obtener, cómo conseguir una tabla de frecuencias. Listo, chicos, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Bien, este ejercicio está en la misma página
y me dice el libro, bueno aquí no aparece, pero el libro me dice calcule la tabla de frecuencia para 10 intervalos. ¿Listo? ¿Qué significan 10 intervalos? 10 filas, ¿no? Para 10 intervalos, ¿no? Entonces, página 238, el ejercicio 4, ese enunciado me dice haga la tabla de frecuencia para 10 intervalos, es decir que van a haber 10 filas, ¿no? Entonces recordemos que para entrar a sacar, para empezar a hacer mi tabla de frecuencia, debo de calcular el tamaño del intervalo, ¿sí? ¿Cómo lo saco? Busco en mi tabla de frecuencias el número mayor. ¿Cuál es mi número mayor? De todos estos, 191. Le quito el número menor. El número menor de todos es 173. Y lo divido en 10. ¿Por qué el 10? ¿Por qué lo divido en 10? Porque el ejercicio me dice que debo de calcularlo para hacer la tabla de frecuencia para 10 intervalos. ¿Listo? Recordemos en el primer periodo que nosotros, dependiendo, bueno, aquí nos dicen que son 22 datos, nosotros hacíamos esto y lo aproximábamos, ¿no? Raíz cuadrada de 22. Si el ejercicio no me dijese que es para 10 intervalos, realizo eso y raíz cuadrada de 22 es igual a 4,69, y recordemos allí que nosotros lo aproximábamos, ¿no? 4,69 lo aproximamos, eso es 4,7, bueno, podemos decir que eso aproximadamente es 5, ¿listo? 5, entonces aquí iría dividido en 5. No lo dividimos en 5 puesto que el ejercicio me dice que es para 10 intervalos, ¿sí? Ese tamaño, el número de intervalos, yo lo puedo modificar, variar, disminuir no, disminuir no, pero sí lo puedo aumentar. Fíjense que de 5 pasa a 10. Entonces, repito, el tamaño del intervalo es el dato mayor, que es 191, le resto el dato menor, que es 173, y lo divido en el resultado de esa raíz cuadrada, pero no tengo necesidad de hacerla porque el ejercicio me dice que son 10 intervalos. ¿Listo? Entonces allí aparece el 10. Entonces esa parte vamos a borrarla, eso era para recordar, ¿no? Entonces por eso allí lo divido en 10. Mi respuesta, bueno, realizo la resta y después divido, me da 1,8. Lo puedo aproximar a 2, ¿no? Vamos a trabajarlo con el 1,8. El que lo trabaja con 2, bueno, también estaría correcto en el momento de hacer la tabla de frecuencia. ¿Qué me significa ese 1,8? ¿Qué me significa ese 2? Aproximado. Vamos a trabajar con 1,8. Significa que yo voy a ir contando de 1,8 en 1,8. Entonces aquí está mi tabla de frecuencia. Recordemos que yo inicio con el menor de mis datos, 173. Y ya lo conozco porque lo utiliza acá, 173. Y si no, pues vamos a la tabla, a mi tabla de valores, y observo que mi número, el menor de todos estos, es 173. Bien, luego a 173 le sumo 1,8 y obtengo 174,8. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí está 174,8. Inicio con mi segundo intervalo con 174,8, le sumo 1,8 y me aparece 176,6. Ese punto y coma allí, chicos, es para separar los dos números, ¿sí? Como los números son decimales, entonces para no confundirnos allí con la coma decimal, ¿sí? Cómo se leería el número. Y así sucesivamente, ¿no? Recordar que con el que termina mi anterior intervalo inicia el siguiente y le sumo 1,8. Y así sucesivamente hasta completar o hasta realizar 10 veces lo mismo. ¿Por qué 10 veces? Porque el ejercicio me dice 10 intervalos y aquí tengo mi primer intervalo, mi segundo intervalo, mi tercero, mi cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, ¿no? Y ahí está mi último, mi décimo. Tener presente, chicos, que yo inicio para realizar en el momento de hacer mi tabla de frecuencia, yo inicio
con mi menor dato, el más pequeño de todo, ya sé que es 173 que de allí sale. Y debo determinar a través de la secuencia del conteo, que en este caso es 1,8, debo terminar con mi mayor dato. Y observemos que mi mayor dato en la tabla de frecuencia, allí perdón, el mayor dato es 191. Entonces miren que contando de 1,8 en 1,8 llegué a 191 hasta el décimo intervalo. Bien, ¿cómo obtengo la frecuencia absoluta? Entonces vamos a borrar allí esa parte. ¿Cómo obtengo mi frecuencia absoluta? Entonces busco en mis datos, en mi tabla de datos, la que está allá arriba, busco cuántos números están entre 173 o que sea igual a 173 y menor a 174,8. Entonces si en mi tabla que existiese el 174,8, no lo cuento, listo, no lo cuento en ese intervalo porque son intervalos abiertos y cerrados, ¿sí? Ese paréntesis me significa que no cuento o no tengo presente el 174,8, sino que lo incluyo en mi siguiente intervalo. Entonces, como mis datos son números enteros, son enteros, allí pues no hay decimales en mi tabla de datos. Entonces yo cuento cuántos números hay, repito, que sean iguales a 173 y que lleguen hasta 174. Entonces miremos a ver, aquí en mi primer columna no hay ninguno. Aquí hay uno, ¿sí? El 174 está allí entre ese intervalo, ¿no? Hay otro 174, hay un 173. Sigo mirando en la siguiente columna, la siguiente no hay más. Entonces, como hay tres números que están entre ese intervalo, entonces por eso ahí en mi frecuencia absoluta coloco 3. Bien, para el siguiente 174 voy a explicarles todo esto recordando. 174,8, ahí sí, si el 174,8 existiese, lo cuento acá. Y bueno, 176,6, entonces llego hasta 176. Entonces vamos a mirar cuántos números son iguales a 174 o 175 o 176. Entonces en mi primer columna no hay ninguno, en mi segunda tampoco, en mi tercera tampoco. Recuerden que estamos buscando números que sean entre 174,8, es decir 175, ¿no? 175 porque el 174 es menor a 174,8, entonces 174 no estaría allí. Entonces sería el 175 o 176. Y bueno, aquí está el 176 y no hay más, ¿no? Entonces hay un número, entonces por eso aparece el 1 y así, muchachos, sucesivamente con todos. Con todos. La frecuencia acumulada, ¿de dónde apareció? La frecuencia acumulada apareció, recuerden que iniciamos con el mismo número, 3, por eso ahí está el 3, iniciamos con el mismo y voy sumando en zigzag. 3 más 1, 4, ahí está el 4. 4 más 1, 5, ahí está el 5. 5 más 4, 9, ahí está el 9. 9 más 0, 9. 9 más 3, 12. 12 más 4, 16. Más 1, 17. Más 2, 19. Y más 3, 22. Fíjense que el ejercicio me dice que hay 22 datos correspondiente a 22 jugadores. Y el último número de mi frecuencia acumulada me corrobora esa información. Entonces voy a trabajar con ¿cuántos datos? Con 22 datos. Y fíjense que allí el conteo, si sumo toda la frecuencia absoluta, me tiene que dar 22 datos. Y eso es para corroborar que ningún número, ningún dato de esa tabla, de esas medidas de la estatura de los jugadores, lo estoy excluyendo o se me está escapando. Listo, entonces ya construí mi tabla de frecuencia y vamos a proceder a reemplazar. Vamos a hallar la moda. Entonces recordemos que la moda, ¿de qué parto yo?
del número de la frecuencia mayor absoluta, de la frecuencia absoluta mayor. Y entonces miremos aquí cuál es mi frecuencia mayor. El 4. Uy, hay dos números 4, ¿no? Hay dos números 4. ¿Cuál de los dos cojo? Entonces recuerden que les dije, cogemos el que está de primero de arriba hacia abajo. ¿Cuál está de primero? Este que está allí, el que voy a encerrar aquí en rojo. ¿Listo? Entonces, para la moda de este ejercicio tomo ese valor y empiezo a reemplazar mi límite inferior. Recordemos que es mi primer número, 178,4, mi primer número del intervalo, ¿no? Mi frecuencia absoluta de trabajo es el 4, ya está detectada. Vamos a borrar allí este otro 4. Ya está detectada. ¿Cuál es la frecuencia absoluta anterior a la seleccionada, ¿no? 1, ¿no? Recordemos que anterior es con respecto a mi tabla 1, entonces por eso aparece el 1. Y la posterior es 0, ¿no? Entonces por eso aparece allí el 0. Y el 1,8, ¿por qué? Recordemos que el 1,8 ya lo conozco desde mi inicio. ¿Por qué? Porque voy contando allí mis intervalos de 1,8 en 1,8. Entonces ese número se mantiene allí para la moda y para la mediana. Ingreso mis datos en mi calculadora y obtengo que mi moda es 179,171. Reviso si ese número está dentro de mi intervalo de trabajo. Recordemos que el intervalo de trabajo, aquí voy a resaltarlo con verde, observamos que sí está. Este número está allí entre ese intervalo de trabajo. Entonces puedo decir que esa es mi moda, me quedó correcta. ¿Listo? Ya si me hubiese dado más de 180,2, es decir 184 por ejemplo, algún número de arriba, algún dato lo seleccioné incorrecto, o al momento de ingresar los datos a mi calculadora cometí un error. Entonces, importante tener allí, identificar los números con claridad y en el momento de ingresarlos a la calculadora tener cuidado. Bien, vamos a calcular ahora mi mediana, ¿no? ¿De qué parto yo para calcular mi mediana? Recordemos del último número de la frecuencia acumulada, es decir, del total de mis datos, 22, y aquí tengo nuevamente también el total de datos, que es 22. Recordemos que debo de verificar si es par o es impar. Si es par, se hace algo, y si es impar, se hace otra cosa, ¿no? Entonces, mi número es 22, es par, entonces sencillamente lo divido en 2. Lo divido en 2, eso me da 11. Luego busco ese 11 en mi frecuencia acumulada. Entonces recordemos que para calcular la mediana yo me concentro en mi frecuencia acumulada y voy a buscar el número 11 en esta columna, ¿no? En esa columna voy a buscar el 11. Si no está, pues si sigo al siguiente número, sería 12, 13, 14, así sucesivamente, el que primero encuentre. Entonces el 11, hago un barrido, no está. Entonces el siguiente número que le siga a 11 es el 12. Listo, el 12, fíjense en que sí está. Aquí está el 12. Entonces, bueno, voy a borrar aquí este 22 para no confundirnos. Ese 12 es mi partida, es decir, voy a encerrar toda esta fila que va a ser mi fila de trabajo para calcular la mediana. Bien, entonces procedo a reemplazar los valores. Recordemos que LI es mi límite inferior, que corresponde a los intervalos o a la clase. Entonces en este caso es 182, es el menor. N, recordemos que es el total de datos, ¿no? N mayúscula. Sabemos que es 22. Lo divido en 2, ¿cuánto me da? Toda esta división me da 11, por eso aparece allí 11. F mayúscula I menos 1. Recordemos que es mi frecuencia acumulada anterior a la de mi trabajo, ¿no? ¿Cuál es mi frecuencia acumulada de trabajo? 12. La anterior, ¿cuál es? 9, y por eso aparece allí el
9. Y FI, ¿cuál es mi frecuencia absoluta de trabajo? Bueno, recordemos que al hacer énfasis allí en mi trabajo es lo seleccionado, no lo que está bien encerrado en este rectángulo en verde. F sub I, mi frecuencia absoluta de trabajo es 3, ¿no? 3, y por eso aparece allí el 3. A sub I, recordemos que se mantiene igual que la moda, es el conteo de allí de los intervalos, ¿no? Entonces recordemos que vamos contando de 1,8 en 1,8 y por esa razón A sub I es 1,8. Ingreso eso en mi calculadora teniendo el cuidado de que los datos que estoy ingresando son los de mi trabajo, es decir, los que están allí, y obtengo como respuesta 183,2. Al igual que en mi moda, verifico que el resultado esté entre mi intervalo de trabajo. Entonces 183,2 está entre 182 y 183,8, por supuesto que sí, ¿no? Está allí, entonces puedo decir que mi mediana es esa y me quedó correcto. Entonces fíjense, en este ejercicio nos invitaba a fabricar la tabla de frecuencia. Allí recordamos, eso lo vimos en el primer periodo. Sí, allí está cómo fabricar la tabla de frecuencias, a grosso modo. Y bueno, y después aplicamos los conceptos correspondientes a moda y mediana, ¿no? Importante pues verificar, detectar, resaltar allí mi fila de trabajo. Allí mi fila de trabajo yo la resalté en verde, y pues eso me va a ayudar a observar y pues a tener el cuidado que se debe para reemplazar las variables allí por los números. Listo, chicos, gracias por su atención. Recuerden darle like allí a mi canal y por favor suscríbanse. Nos veremos en otra oportunidad. Un feliz día, Dios los bendiga.